Iniciación Musical de Oaxaca, CIMO, es la caja de Pandora de una numerosa serie de corruptelas. Lo que inició como una iniciativa para enseñar música a los niños y niñas oaxaqueñas en la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Oaxaca, impulsada por el director Jorge Mejía Torres, en 1988 se convirtió por anuencia del gobernador Eladio Ramírez en una escuela que vio nacer a músicos de renombre e incluso llegó a colaborar con Plácido Domingo. El CIMO funcionó durante sus primeros años en el patio y salones desocupados del exconvento del Carmen Alto, mismo que luego fue la sede del Registro Civil y hoy del Centro Gastronómico. Para la década de los 90 se mudaron a Crespo 909. Con ayuda de los padres de familia y de organizaciones internacionales, la instrucción musical era posible, aunque el presupuesto otorgado por el gobierno estatal era insuficiente y el espacio carecía de las adecuaciones indispensables para albergar a maestros y alumnos de instrumentos de cuerda, metal y viento. Ante ello, en esa misma década se comenzó a hablar de la construcción de un edificio que respondiera a las necesidades de los músicos. Fueron traídos expertos de Japón y de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes realizaron las averiguaciones y peritajes en los que se basaría el proyecto. Se determinó que el espacio era inadecuado, además de que descubrieron que el edificio que antes de albergar al CIMO había sido el anfiteatro de la ciudad y las oficinas del Canal 9, hoy CorTV, se construyó sobre relleno sanitario. En 2006, el Servicio Geológico Mexicano determinó que el predio se encuentra sobre un afloramiento de rocas metamórficas, que constituye un sistema de lomeríos, presentando fallas y fracturas geológicas relacionadas con actividad sísmica. En 2011, el Atlas de Riesgos del municipio de Oaxaca de Juárez documentó esta misma información especificando 4 fallas, cuya longitud varía entre 1 y 1.5 kilómetros. Aún así, con todo esto como antecedente, el gobierno de Gabino Cue avaló desde ese mismo año un proyecto con una inversión inicial de 86 millones de pesos aproximadamente, que prometía aislamiento acústico certificado en cada salón, centro de cómputo, fonoteca, biblioteca, archivo musical y un auditorio con capacidad para 300 personas, además de características especiales como captación de luz solar y techos verdes. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes anunció incluso un apoyo para el proyecto con una aportación de 4.750.000 pesos. El 17 de febrero de 2014, con bombo y platillo, literalmente, se puso en marcha la construcción del nuevo CIMO. En una ceremonia a la que asistió el gobernador Gabino Cue, el secretario de Cultura, Francisco Martínez Neri, el secretario de las Infraestructuras, Nezahualcóyotl Salvatierra López, y Javier Villacaña, en ese entonces presidente municipal capitalino. Los 180 alumnos inscritos ese año en el CIMO pasaron a ocupar un edificio rentado por el gobierno del estado, ubicado en la calle Juan de la Barrera 102, en el barrio del Exmarquesado. El lugar era por demás pequeño, sin ventilación adecuada y durante los primeros meses sin luz. Mientras tanto, la obra a cargo de la empresa Ingeniería en Construcción Gabrio S.A.D.C.B., hoy extinta, avanzaba en Crespo 909. El 22 de noviembre del 2016, 3 años y medio después de haberse iniciado el proyecto y días antes de dejar el cargo, el gobernador Gabino Cue inauguró un edificio inconcluso. El entonces secretario de las Infraestructuras, Sergio Pimentel Coello, realizó la exposición de los trabajos de construcción que se llevaron a cabo y en una ceremonia brevísima, el gobernador del estado, acompañado del secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca, Alonso Aguilar Orihuela, develó la placa conmemorativa y habló de las bondades de este centro que terminó costando 118 millones de pesos. Si la música es parte fundamental de la riqueza cultural que Oaxaca ofrece, ¿por qué no tener un espacio a la altura de los mejores conservatorios a nivel nacional? Por eso nos dimos a la tarea de buscar los recursos para tener un espacio digno, dijo Gabino Cue. El edificio no podría ser usado hasta enero de 2017, o eso le dijeron a los maestros, alumnos y padres de familia. Al llegar la administración de Alejandro Murat Hinojosa, quedó en evidencia que las instalaciones recién inauguradas requerían adecuaciones para la seguridad de los alumnos. En el Plan Estratégico Sectorial del gobierno muratista se expone. Respecto al Centro de Iniciación Musical de Oaxaca, CIMO, a pesar de que sus instalaciones fueron inauguradas en 2016, existen errores de diseño que no permitieron su utilización inmediata, al carecer de estudios o dictámenes de protección civil. Actualmente no cuenta con una estructura orgánica que permita atender sus necesidades y actividades, así como establecer los niveles y categorías
según los perfiles directivos, docentes y administrativos. Además, deben cubrirse las necesidades de capacitación docente y administrativa, equipamiento y reparación instrumental. Asimismo, no existe un decreto de creación legal que respalde el funcionamiento de la institución musical. En cuanto a su diseño curricular, se encuentra en revisión ante el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, con el cual se dará reconocimiento académico al desempeño de los alumnos. Sin embargo, Juan Carlos Marcial Ruiz, a cargo de la Secretaría General de Gobierno, se comprometió a que las instalaciones recibirían a los alumnos a más tardar en marzo de 2018, compromiso al que se sumó la secretaria de las Culturas, Ana Vázquez Colmenares. Y a partir de ahí el papeleo se volvió interminable. En agosto de 2017, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la empresa Gabrio, encargada de la construcción del Simo, y esta, a su vez, interpuso una demanda contra la Secretaría de las Infraestructuras por rescindir ilegalmente su contrato. Andrés Quevedo, abogado de la empresa, dijo en ese momento que Cinfra, a cargo de Fabián Herrera Villagómez, había cancelado de manera ilegal el contrato y se negaba a liquidar un adeudo de 5.704.320 pesos. Acusó a la administración muratista de falsificar firmas y posicionarse en el inmueble sin tener autorización para ello. Cinfra insistió en las irregularidades encontradas en la estructura del edificio y solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, realizar un análisis y estudio estructural. Advirtieron que de confirmarse las irregularidades se realizarían las denuncias correspondientes. Para septiembre de 2017 vinieron los sismos y los dictámenes estructurales convenientemente fueron realizados justo después por Rolando Ortiz Ramos del Colegio de Ingenieros y luego por Humberto Martínez López. Los resultados del dictamen de la UNAM se desconocen. Ambos especialistas concluyeron que el edificio era seguro y no presentaba deficiencia alguna para ser abierto y utilizado por maestros y alumnos. No obstante, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental interpuso una demanda contra el extitular de Cinfra en la administración de Gabino Cue, Netzahualcoyotl Salvatierra López, quien hoy ocupa el mismo cargo en la administración del gobernador Salomón Jara, por las irregularidades encontradas en la construcción del Centro de Iniciación Musical. En 2018, los 250 alumnos que conformaban el Simo seguían instalados en el edificio del exmarquesado, que fue afectado por el sismo del 2017 y donde constantemente debían negociar la deuda de la renta. En octubre de ese mismo año hay registro en un video en el que el director del Simo, César Delgado Martínez, y otros padres de familia reciben y agradecen al gobernador Alejandro Murat por su intervención para por fin acceder al inmueble. Video que Cinfra difundió en sus redes sociales. Pequeños, muy buenas tardes. Hace 2 años esto parecía un sueño imposible. Por indicaciones del señor gobernador Alejandro Murat Hinojosa, nos dimos a la tarea de volver a intervenir este Centro de Iniciación Musical de Oaxaca, el Simo. En febrero de 2019, luego de una inversión de poco más de 7 millones de pesos, el gobernador Alejandro Murat inauguró nuevamente el Simo. Según detalló Adriana Aguilar Escobar, secretaria de las Culturas, para ese momento ya se había llevado a cabo la rehabilitación de salones y elevadores, la impermeabilización general del edificio, la adecuación del sistema eléctrico, entre otras cosas. No entregaría un edificio para niños que tuviera riesgos. Tenemos la certeza que un niño nunca va a correr peligro aquí. Aunque haya un terremoto, no se va a caer. Los ingenieros nos han mostrado, incluso con una computadora, cómo se comporta el edificio con un temblor de 4, 5, 6 u 8 grados, y el Simo resiste perfectamente bien, aseguró la secretaria de las Culturas, Adriana Aguilar. Aún así, siguió pendiente la atención de algunas áreas como el auditorio y las oficinas administrativas, que según les informaron serían atendidas en 2020. Para marzo, incluso se realizó un video promocionando la escuela y sus nuevas instalaciones. Aunque seguían sin contar con el mobiliario ya presupuestado en la inversión inicial de 118 millones. En abril, el Simo seguía sin ser el espacio que habían prometido y que habían anunciado como una obra entregada y equipada por completo. El 2020 llegó y con él la pandemia por COVID-19. Las actividades se paralizaron. Los maestros comenzaron a dar clases de manera virtual, sin soporte alguno y con sus propios recursos. Terminó la pandemia y el Simo pasó al olvido. Al volver en 2021 seguían sin contar con
un espacio digno, sin muebles, sin sillas, sin mantenimiento. Las instalaciones de Crespo 909 se encuentran tal y como el día que lo recibieron. El elevador utilizado por Alejandro Murat, Susana Harp, Lila Downs y Adriana Escobar el día de la entrega solo se usó ese día. Los alumnos y maestros sortean las innumerables goteras, acarrean sillas de un salón a otro porque son insuficientes, se acaloran o se enfrían en exceso dependiendo del aula, pues no todas cuentan con aire acondicionado, y las que sí enfrían demasiado. Los instrumentos padecen los estragos de la humedad y de las inundaciones. Se filtra el agua en los salones, pasillos, baños y auditorio, que utilizan clandestinamente pues sigue sin ser entregado de manera formal. Las áreas verdes están descuidadas porque no cuentan con los recursos para podar la maleza. El internet funciona en determinadas áreas. Los teléfonos no han sido instalados. Un padre de familia donó una copiadora que ha dejado de ser útil, pues no tiene tinta. Los sanitarios no sirven, los que utilizan requieren mantenimiento. No les llega suficiente agua, muchas veces deben comprar pipas. Los 22 maestros que forman parte del CIMO reciben un salario de 42 pesos la hora, después de impuestos, y en el último periodo de la administración de Alejandro Murat fueron degradados a instructores por la secretaria de Cultura, Carla Villacaña. Han enviado todos los oficios imaginables en busca de atención. Es un descuido sistemático, indolente, injustificable. En julio de 2018, un ciudadano planteó 10 preguntas a Cinfra respecto a la construcción del nuevo edificio del CIMO, entre las cuales requirió etapa constructiva actual, costo inicial y final de la construcción, revelar si existe procedimiento administrativo o judicial en este proyecto, nombre del contratista, proceso de adjudicación de contrato, montos de adeudo, entre otras cosas. El Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca ordenó a Cinfra responder a las preguntas. Dicha dependencia se negó a proporcionar esta información, ya que argumentó un litigio iniciado por la empresa Ingeniería en Construcción Gabrio por la rescisión de su contrato. El Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales determinó que la reserva invocada por Cinfra era infundada, pero las respuestas nunca llegaron. La administración de la Primavera Oaxaqueña recibió desde hace meses una serie de peticiones y el planteamiento de la situación, pero no ha dado una respuesta. Víctor Cata hizo una aparición luego de haber sido nombrado secretario de Cultura, pero no volvió. Y al ser requerida una entrevista para esta columna, informó que se encontraba de gira en el estado, por lo que se le complicaba responder a los cuestionamientos. El presupuesto designado para el Centro de Iniciación Musical en la Ley de Ingresos para el Estado de Oaxaca desde 2014 a la fecha asciende a 3.562.942 pesos. En 2020, justo en medio de la pandemia, se le asignó el presupuesto más elevado, siendo este de 561,000 pesos. Si la escuela no estaba en funcionamiento, ¿a dónde se fue el dinero? Este proyecto pasó por las manos de 6 secretarios de Cultura y 4 secretarios de Finanzas en los últimos 9 años. Pasó por las manos de Francisco Martínez Neri, quien fue secretario de Cultura de 2013 a 2015, Alonso Aguilar Orihuela, secretario de Cultura de 2015 a 2016, Ana María Vázquez Colmenares, secretaria de Cultura de 2016 a 2018, Ignacio Toscano Jarquín en 2018, Adriana Aguilar Escobar de 2018 a 2020. Carla Villacaña de 2020 a 2022. De 2010 a 2014 como titular de Cinfra, Netzahualcoyotl Salvatierra. De 2014 a 2016 como titular de Cinfra, Sergio Pimentel Coello. De 2016 a 2020 como titular de Cinfra, Fabián Herrera Villagómez. De 2020 a 2022 como titular de Cinfra, Javier Lascano Vargas. Atrás quedaron los días en los que el CIMO incluso llegó a ser miembro de la Asociación Mundial de la Educación Musical con sede en Osaka, Japón, y de la Asociación Internacional de Educación Musical en Ohio.